Buenas Se da tardes. el paso a una nueva intervención en el Pleno, Ricardo. Así es, se trata del asambleísta Blasco Luna. Asamblea Nacional. Y como miembros de la Comisión de Régimen Económico, doy fe de que el nefasto informe de Moreno, fue tratado dentro de la comisión, no como lo acaba de decir el asambleísta Ordóñez diciendo que no conocimos. Los asambleístas que responsablemente participamos en el análisis de esa comisión, damos fe de que fue tratado y fue votado el informe. A los ecuatorianos hay que hablarles con la verdad. No hay que hacer un discurso a conveniencia. Tienen en la boca culpa de Correa. Todo culpa de Correa. Quieren datos certeros de lo que fue el gobierno de Moreno. 1.880.000 ecuatorianos volvieron a niveles de pobreza y extrema pobreza. Esos son datos ciertos de un gobierno de Moreno que fue a la par con quienes cogobernaron y con quienes en esta asamblea aprobaron leyes nefastas como la mal llamada ley humanitaria. Hay que hablarle con la verdad al pueblo ecuatoriano. Quieren cifras ciertas. El gobierno de la Revolución Ciudadana en 10 años de arduo trabajo sacó a 2 millones de ecuatorianos de la pobreza y extrema pobreza, con política pública que generó empleo, que permitió erradicar la mendicidad infantil, que permitió sacar a los niños de las calles porque se les protegía a los ecuatorianos. Pero fue un gobierno nefasto, como el gobierno de Lenín Moreno Garcés, que hizo lo más fácil, destruir lo que se avanzó. Estimados asambleístas y estimados pueblo ecuatoriano, a quien me dirijo en este seno y en este pleno de la Asamblea Nacional, porque el pueblo está expectante de que aquí abordemos temas trascendentales que solucionen la problemática de las y los ecuatorianos. Yo al menos vine a esta Asamblea Nacional para tratar este tema y no, la culpa es de Correa, todo la culpa es de Correa, Dios mío santo, ¿hasta cuándo? Y quieren hablar con la verdad. La Comisión de Régimen Económico tomó la decisión de poner al frente de la comisión a una mujer de Pachacuti, Mireya Pazmiño. Y como ciertos asambleístas no cumplieron su capricho de estar al frente de la comisión, hay que oponerse por todo. Ya basta, ya basta. Ya en análisis del informe de Moreno, por supuesto que le falló al pueblo ecuatoriano. Incrementó la deuda de las y los ecuatorianos a 18 millones de dólares. ¿Y para qué? No hay obra. Descuidó el ámbito de la salud, lo dice el informe. Dejó de utilizar el presupuesto, que si estos asambleístas los consideran gasto público, porque no piensan en los ecuatorianos. Prefieren ver a un ciudadano de rodillas frente a la ventanilla del IES pidiendo que le entreguen las medicinas y no aplicar una política que defienda el uso y la entrega de la medicina a las y los ecuatorianos. Eso es lo que debemos debatir. El informe de Moreno falta la verdad, porque los datos que da a conocer faltan a la verdad. Dice que construyó viviendas y en datos ciertos proporcionados por instituciones como el mismo Vidubi, da cuenta de que únicamente de las 125.000 viviendas construyó apenas 15.000, que están en un proceso de construcción 20.000 y que posiblemente construirá 2.000 viviendas más. Eso es lo que la ciudadanía debe conocer y debemos condenar esa actitud de Moreno que tanto daño hizo. Si esto es que la Constitución de la República tiene un vacío legal y no especifica el llamamiento a juicio político a expresidentes y a exvicepresidentes, pero si esto también es que los ministros que fueron parte de ese gobierno deberán ser llamados para dar cuenta en este pleno de la Asamblea Nacional, porque ellos no están libres de responsabilidad y de culpa. Jugaran con la vida de las y los ecuatorianos y nosotros tenemos la obligación de hacer de que comparezcan y den cuenta de aquello. Una ex ministra de Defensa que estuvo más preocupada de caminar por los pasillos de la Asamblea Nacional para llegar a acuerdos, para aprobar leyes nefastas que le metieron la mano en el bolsillo de los emprendedores grabándoles el 2% con el cuento de la simplificación tributaria y que por el contrario han perjudicado a sus emprendedores. Reducción de los presupuestos en educación que impidieron que se puedan contratar con la economía popular y solidaria para dotar de uniformes a las y los niños, a las universidades que puedan llevar adelante una política cierta de investigación
Eso es lo que está en discusión y hoy día debemos tratar en el Pleno de la Asamblea Nacional. Condenar esa actitud nefasta de un gobierno que nunca más debe repetirse en la historia de las y los ecuatorianos. No queremos volver a la época de los 90, del que fueron parte también ciertos legisladores de la época de Yamil Maguad, que permitieron que los ecuatorianos migren. Vengo de una provincia de migrantes, de la provincia del Cañar, y ahí ha vuelto el fantasma de la migración, porque no se está aplicando una política pública que defienda los intereses de las y los ecuatorianos. Aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional nos tendrá para defender los derechos de las y los ecuatorianos, porque somos asambleístas a mucha honra de la revolución ciudadana con ciudadanos. Y en ese ámbito llamo a la Asamblea Nacional a asumir esa responsabilidad, a que no sigamos en ese 2% de credibilidad que se quedó la Asamblea anterior, que sumemos voluntades, que hagamos una minga. Hay que debatir sobre el alza de los combustibles. Concordamos con hermanos indígenas que han puesto para el tratamiento el día de hoy de que debemos pronunciarnos, basta ya al incremento permanente de los combustibles. Sumemos esas voluntades, les hago ese llamado, hermanos progresistas, a defender los derechos de las y los ecuatorianos y no el privilegio de unos pocos. Gracias, señora presidenta.